Bien, buenas noches. Vamos a estudiar el día de hoy ya el tema de trigonometría. Es uno de los últimos temas o el último tema, mejor dicho, ya del programa de Matemática 1 en la Facultad de Ciencias Químicas. Fíjense que la trigonometría es una disciplina que descubrieron los griegos desde hace más de 2000 años. Y pues es una palabra que está conformada por dos vocablos griegos, pues por eso mismo, trigonón, que quiere decir triángulo, y metría, medición. Entonces, esta disciplina nos va a enseñar cómo hacer la medición de triángulos. Y cuando hablamos de la medición de triángulos, no es solo de la medida de sus lados, sino que también de la medida de sus tres ángulos internos, que para todo triángulo siempre la medida de sus tres ángulos internos es equivalente a 180 grados. Entonces acá, como estamos hablando ya de ángulos, ¿verdad? Vamos a definir qué es un ángulo. Es el que está conformado por dos segmentos de recta finitos que tienen un punto extremo común, que en este caso yo a este punto extremo común le podría nombrar cero. Y si le voy a nombrar a un punto que esté sobre esta línea L1, que le voy a nombrar A, y a otro punto que esté sobre esta otra línea L2, que le puedo nombrar B, ¿verdad? Puedo entonces decir que este es el ángulo que, para designar ángulos, generalmente usamos símbolos griegos, que como les estaba comentando, ellos fueron los inventores de esta disciplina. Entonces usamos simbología griega, así como por ejemplo alfa, gamma, teta, phi, eh, beta, lo que sea, para designar ángulos. Para designar este ángulo eh, alfa, yo puedo decir que es el ángulo que está conformado por B0A, y que también se puede representar de esta manera. Este es el ángulo B0A, ¿verdad? Y generalmente podemos insertar nosotros estas líneas en planos bidimensionales. Por ejemplo, acá ya voy a insertar estas dos líneas L1 y L2 en un plano bidimensional. Puedo hacer coincidir una de las líneas con el eje X. Por ejemplo, acá colocar la línea L1. Si yo me muevo y llego hasta una línea L2 en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, yo puedo decir que barrí un ángulo positivo. En este caso, el ángulo que yo barrí acá es un ángulo positivo. Pero si yo me muevo a partir de esta línea L1 hacia una línea que le voy a seguir nombrando L2 o L3, porque ya al anterior le nombré L2, entonces yo diría de que acá tengo un ángulo negativo cuando yo me muevo en el sentido adverso al de las manecillas del reloj. Entonces ahí digo yo que tengo un ángulo negativo. Voy a recordarles que la medición de los ángulos las hacemos en grados. La dimensional que usamos es grados. Es muy usual esta dimensional cuando hacemos estudios de agrimensura, o sea, topografía, navegación, diseño en equipo mecánico y diseño de equipo mecánico. Y también hay una forma más de medirlos, que es en radianes, que esta la preferimos usar cuando hacemos estudios de aplicaciones científicas que requieran cálculo. Entonces, los grados, pues vamos a recordarles a ustedes de que una revolución, o sea, una vuelta completa acá, va a tener una magnitud de 360 grados, ¿verdad? 360 grados. También esto lo damos en grados, minutos y segundos. Y un grado es equivalente a 60 minutos. Y un minuto es equivalente a 60 segundos, ¿verdad? Así se da esto en grados, minutos y segundos. Así se da un ángulo, así se mide un ángulo. Y también voy a recordarles que los radianes, según su libro de texto, un radián es la medida del ángulo central de un círculo subtendida por un arco
igual en longitud al radio del círculo. Es decir, si yo tengo por acá, voy a insertar un par de rectas, así como lo hice hace un instante, y voy a tomar acá una trayectoria circular. Entonces yo voy a ver si yo me muevo de esta recta L1, digamos, a esta L2, y veo que la longitud de arco que se forma acá, que en este caso le voy a nombrar S, es igual a la magnitud que hay desde el centro de este círculo hasta un punto que esté sobre el círculo, sobre la circunferencia, que a eso también le damos radio. Si yo a este también de acá arriba también le voy a nombrar radio, que lo voy a representar con una R. Si esta longitud de arco, que yo le estoy nombrando S, es equivalente al radio de este círculo, yo puedo decir que acá yo barrí un ángulo de un radián. El ángulo este que yo barrí es equivalente a un radián. A un radián. Cuando la longitud de arco esta S es equivalente al radio del círculo, entonces yo puedo decir que el ángulo que yo barrí es equivalente a un radián. Bueno, basándome en esta definición, entonces yo podré recordar que la relación que existe entre el perímetro de una circunferencia cualesquiera y el diámetro, la división de estos dos es igual a esta constante pi que usamos mucho en matemática como un ejemplo muy típico de un número irracional, ¿verdad? Que es 3.14 y después del punto pueden existir millones de dígitos, ¿verdad? Se repiten, hay millones de dígitos que no hay ningún patrón de repitencia ahí, es infinitos dígitos después del punto. Por eso lo mencionamos como un número irracional, porque no hay dos números enteros que al ponerlos a dividir nos vayan a dar este símbolo pi. Pero lo que quiero recordarles es de que el diámetro de una circunferencia es igual a 2 veces el radio. Y entonces el perímetro va a ser igual a, si yo multiplico en ambos lados por el diámetro, que es 2 veces el radio, 2 veces pi por el radio. Entonces el perímetro es igual a 2 pi radianes, porque ese nombre de radianes viene de radio, ¿no? Entonces el perímetro, o sea, una revolución equivale a 2 pi radianes. Y decíamos hace un instante que una revolución también equivale a 360 grados. Entonces podemos usar estas equivalencias para poder hacer conversiones de grados a radianes y viceversa. Yo puedo decir que una revolución, estaba diciendo hace un momento, es igual a 360 grados y que esto es igual a 2 pi radianes. 2 pi radianes. Entonces, también yo puedo decir que media revolución, ¿verdad? Es equivalente a 180 grados y eso es equivalente a la mitad de eso, que es pi radianes. Pi radianes. También yo puedo decir que un cuarto de revolución, ¿verdad? Un cuarto de revolución es equivalente a 90 grados y eso es equivalente a pi medios de radianes. Esto me puede servir a mí para hacer conversiones, ¿verdad? De grados a radianes y de radianes a grados, que muchas veces es necesario saber hacer esas conversiones. Voy a tomar por acá un ejemplo arbitrario. Digamos que yo quisiera hacer una conversión de 260 grados. Convierta este ángulo en radianes, expréselo en radianes. Entonces voy a ver, puedo usar cualquiera de estas equivalencias que tengo ahí para hacer la conversión. Entonces vengo y digo 260 grados. Vamos a ver cómo yo hago esta conversión de grados a radianes. Voy a ver de que, pues puedo usar, es muy usual agarrar esta equivalencia que tengo acá. 180 grados igual a pi radianes. Entonces por 180 grados, que equivale a pi radianes. Pi radianes. Entonces voy a hacer la división de estos dos, ¿verdad? Voy a usar mi calculadora, entonces voy a decir 26 dividido 18. Entonces voy a decir acá 26 dentro de 18 es igual a 1.44. Vean ustedes, 1.44 dice mi calculadora ahí. Entonces esos 260 grados va a equivaler a 1.44 pi radianes. Y ya ven que entonces esto sería equivalente a
1.44 pi radianes. 1.44 pi radianes. Esto es 260 grados, así se convierte en radianes. Ahora voy a ver lo contrario. Figúrense ustedes de que yo quisiera hacer una mi conversión de un ángulo que esté dado en radianes. Voy a pensar en un ángulo de 1.83 radianes. Me dice conviértalo a grados, minutos y segundos. Entonces voy a hacer lo contrario. Voy a decir 1.83 radianes por 180 grados, que tiene pi radianes. Hace un instante lo estábamos mencionando acá, la equivalencia a esta. Entonces venimos y decimos, bueno, hay que clausurar acá radianes con radianes. Y vamos a 1.83 pi, digamos, perdón, 1.83 pi. Entonces acá vamos a decir 1.83 pi. Clausuramos pi, ¿verdad? Porque si no nos lo dieran con pi, también solo era de dividir eso dentro de pi, que la calculadora también tiene esa cantidad, ¿verdad? Ese número pi, ¿verdad? Pero generalmente si nos lo dan con pi, 1.83 pi radianes. Si no nos lo dieran, si solo nos dijeran 1.83 radianes, sería así de dividirlo dentro de pi. En el caso que me lo dieran así con pi, entonces yo digo 1.83 clausuro pi y radianes, y entonces voy a tener que multiplicar ahora el 1.83 por 180, ¿verdad? Y eso nos va a dar 329.4 grados. Ahora, ¿cómo convierto esto a grados, minutos y segundos? Pues acá en mi calculadora hay una tecla, vean. Solo la presiono acá para que me lo den grados, minutos y segundos. Y esto me está indicando la calculadora que es esto, 329 grados y 24 minutos, solo que lo estoy escribiendo como grados, 0 segundos. Es decir, este 0.4, yo lo pude haber, 0.4 grados, yo lo pude haber convertido, hacer la conversión aquí en minutos, por un minuto, o un grado que tiene, que tiene 60 minutos. 60 minutos. Entonces pude haber multiplicado ese punto 4, vean, por 60. Y entonces ya me da 24. 24 minutos. Entonces la calculadora lo hizo hace un instante. Entonces, pues si yo no sé cómo hacerlo en la calculadora, que es muy fácil hacer una calculadora, pues solo de ver esta tecla que está por acá, esta que está por acá. Esa es la que presiono, y cuando está con el decimal ahí, ese decimal que es .4, lo convierte en minutos. La calculadora, si no hago yo la conversión acá. Así sería como yo traslado un ángulo que está dado en radianes a grados, minutos y segundos, ¿verdad? Que en este caso solo tiene minutos, no tiene segundos. La misma lógica yo utilizaría para transformarlo en segundos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora tal vez lo que es prudente sería ver que se forman algunas funciones trigonométricas, le llamamos, cuando hacemos la relación entre los lados de un triángulo. El primer triángulo que estudiamos es el triángulo rectángulo. Y ahí este triángulo rectángulo tiene ciertas características que no tienen otros triángulos. Una de ellas es, bueno, para que sea considerado como un triángulo rectángulo, tiene que tener un ángulo recto. Y el ángulo recto es el que mide 90 grados y es el que estoy ahí indicando de este lado, que es el ángulo de 90 grados. Entonces, en este triángulo que es rectángulo, tiene por acá un ángulo agudo y este otro también es un ángulo agudo. Se establecen varias relaciones entre los lados de este triángulo, que yo al lado opuesto generalmente le llamo cateto opuesto, y al lado adyacente, cateto adyacente, y al lado más grande que está por acá le llamo hipotenusa. En este triángulo rectángulo siempre se da este teorema. En honor a Pitágoras, que fue quien lo descubrió, se le llama teorema de Pitágoras, que dice que la suma de estos catetos
al cuadrado es igual a la hipotenusa del triángulo al cuadrado. El resto se da en un triángulo rectángulo. Pero también voy a recordarles de que acá también hay varias relaciones que se dan entre los lados de este triángulo. Y eso me lleva a ciertas funciones que le llamamos funciones trigonométricas. La primera de ellas es de que el seno de este ángulo agudo es igual al cateto, igual a la relación que se da en estos dos catetos. Que el cateto opuesto, ¿verdad? Que también yo le puedo llamar cateto opuesto, partido la hipotenusa, que es esta que está por acá, le voy a llamar hipotenusa. Y a este le voy a llamar cateto adyacente, ¿verdad? Entonces el cateto opuesto dividido la hipotenusa es la relación que yo le llamo seno. Y la relación que yo le llamo coseno es la relación que existe entre el lado adyacente ahí, que es B, dentro de la hipotenusa, que le voy a llamar C. Y la relación tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. También hay una relación más que se llama cotangente del ángulo, que es lo contrario. El cateto adyacente partido del opuesto. Y hay una que se llama secante del ángulo, que es lo contrario. La hipotenusa partido el adyacente. Y hay una que se llama cosecante del ángulo, que es lo contrario de la relación seno, que es la hipotenusa partido del opuesto. Esas son las 6 funciones trigonométricas que más adelante nosotros estudiaríamos incluso cuáles son sus gráficas, cuál es su dominio y cuál es su rango, su dominio más que todo de estas 6 funciones trigonométricas que son tan importantes para resolver triángulos rectángulos. Para resolver triángulos rectángulos, porque si ya tengo un triángulo muy diferente, un triángulo que no tenga un ángulo recto, por ejemplo un triángulo oblicuángulo, ya no puedo usar estas 6 funciones trigonométricas para resolverlo. Sin embargo, vamos a estudiar el día de hoy algunos ejemplos en donde nosotros podamos usar cualquiera de estas 6 funciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos. Y cuando hablamos de resolver, nos estamos refiriendo entonces a pues encontrar la magnitud de sus lados o de sus ángulos internos, que ya más adelante nosotros vamos a estudiar que también algunas veces en problemas que se nos presentan en la realidad es necesario resolver triángulos rectángulos para resolver el problema. Muchas gracias.